El Real Madrid, el rey de las finales. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Antes de hablar de este Real Madrid de básquet que no para de entrar en finales, si quieres más vídeos como este, dale like, pero aparte de darle like y dejar tu comentario, suscríbete a Madridismo al Día. Es fácil, te suscribes, no cuesta nada y oye, apoyas este canal madridista si te gusta, por supuesto. Si no te gusta, pues no, evidentemente, pero si quieres y estás atento al contenido del canal, pues suscríbete. Dicho esto, vamos a hablar de este Real Madrid competitivo. Se puede describir competitivo y que ha superado la situación de crisis deportiva más galopante de la era Lasso. En un momento donde incluso yo me debatía sobre si debería o no continuar Lasso en el Real Madrid, donde entendía que podían darse cambios naturales positivos para el Real Madrid, cambiando de entrenador y luego más tarde ajustando con nuevos fichajes, pues el equipo en esta misma temporada, con todas las lesiones, con todos los problemas dentro de la química de vestuario que ha tenido, etcétera, etcétera, ha sido capaz de sacar adelante el gen competitivo con sus defectos que tiene evidentes esta plantilla, es decir, una cosa no debe tapar la otra, y el Real Madrid debe hacer fichajes que mejoren al equipo de cara a la próxima campaña, pero quiero poner en valor y subrayar el nivel competitivo, la casta y el carácter que ha tenido este Real Madrid de básquet para poder estar en la final de la Supercopa y ganar, llegar a la final de la Copa del Rey, llegar a la final de la Euroliga y estar cerca de poderla ganar y llegar a la final de la Liga Endesa. Y muchos me diréis, bueno, se puede considerar que los títulos nacionales es la obligación. Sí, pero no siempre se consigue. Y sí, estamos muy mal acostumbrados. Y viendo el índice de veces que está el Real Madrid de Lasso en las finales de los torneos nacionales y Final Four, etcétera, etcétera, pues es escalofriante, tremebundo, ¿no? La capacidad que tiene el equipo de luchar y estar peleando hasta el final por los títulos. Pero creo que aun estando en la obligación el Madrid, por institución de estar ahí, hay que valorar que se esté, porque otros no han estado tantas veces en los últimos años y han pasado crisis de verdad a nivel de títulos. Y sí, me refiero al Barça, que ahora mismo desde luego es una referencia en Europa, pero tiempo atrás, y no hace mucho tiempo, tenía problemas serios y perdía mucho más que ganaba a nivel de títulos. Y el Real Madrid, en cambio, todo lo contrario. Entonces, es verdad que se han podido ganar más Euroligas viendo las veces que hemos estado en Final Four, sí, pero para ganar hay que estar. Y aquí la clave es el nivel competitivo, el estar en la brega, en la lucha, estar con los más grandes en Europa y en España. Y eso el Madrid lo está cumpliendo. Y está en los momentos clutch, en los momentos de competir, está en la pelea. Y quiero poner en valor esto, tanto para Pablo Lasso como para todo el staff técnico, así como para los chicos, los jugadores, que al final son los que meten las canastas. Pero creo que al final, en líneas generales, con matices, con cosas a mejorar, donde veo que hay un equipo excesivamente veterano, con muchos veteranos, donde en los bases hemos tenido muchos problemas, etc. Podemos evaluar todas las problemáticas incipientes que tiene esta plantilla, que las tiene, pero aún con todo y con ello están ahí para poder ganar otro título importante. En la Euroliga no pudo ser, en la Copa del Rey tampoco, vale, pero estamos ahora en la final de la Liga Endesa. ¿Llegamos como llegamos? ¿No llegamos de la mejor manera? Pues yo creo que no llegamos de la mejor manera, porque evaluando las lesiones, los jugadores apartados, etcétera, etcétera, pues el equipo está justito de recursos, ¿no? De recursos cuantitativos y cualitativos para poder ganar al Barça en la final de la ACB. Pero bueno, insisto, era un vídeo sobre todo para darle valor mayúsculo a lo que está haciendo el Real Madrid de básquet, aún con crisis evidente de por medio que ha tenido esta temporada, aún con problemas evidentes de vestuario que ha tenido el equipo esta temporada, y con todo tipo de lesiones morrocotudas que ha tenido el Real Madrid, de jugadores presuntamente que iban a ser muy importantes y otros que lo son, pues vaya, con todo eso estamos ahí. Así que una media sonrisa por ese punto de carácter que está demostrando este Real Madrid, al igual que en otras temporadas, porque no hay más que ver los fríos datos del Real Madrid con Pablo Lasso. Yo digo lo de siempre, no me gusta ser
en este caso ni de blancos ni de negros normalmente, aunque siempre tenemos nuestros sentimientos y al final pues podemos ser a veces algo extremo en alguna comparecencia, en alguna opinión que damos en un momento determinado por darla con mucha vehemencia, que eso a mí me ha pasado y lo reconozco. Pero una cosa es que haya sido crítico con Pablo Laso a la hora de llevar al equipo en ciertos momentos, y otra cosa es que no valore las cosas buenas que ha hecho el equipo con Pablo Laso. Yo valoro lo bueno y lo malo. No me quedo solo con lo bueno, solo con lo malo, que es lo que hacen algunos interesados. Yo lo que hago es valorar todo. Absolutamente todo. Y cuando el equipo juega mal, cuando el equipo juega bien, cuando el equipo defiende mal y cuando defiende absolutamente de manera magistral, que es sobre todo lo que está haciendo el equipo últimamente. Ganar desde la defensa, porque es un equipo más físico que nunca a nivel de defensa. O sea que ahí siempre me vais a tener, desde un sentido crítico, autocrítico, pero también de poner en valor las cosas buenas del equipo. No me enrollo más, que se hace largo el vídeo, ya estoy ahí enrollándome. Como siempre, chavales, dejadme vuestra opinión, vuestro comentario al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. A la Madrid, chicos. Chao, chao.